Para mí, ser mexicano implica muchas cosas, entre ellas serlo de verdad todo el año. Durante estas fechas patrias, la gente le sale lo mexicano, escuchamos mariachi, nos ponemos sombreros, bigotes, pero la realidad es que uno es mexicano cuando nos conviene, cuando gana nuestro equipo de fútbol, cuando un buen autor o un buen cantante hizo un buen trabajo, entonces ya somos mexicanos, pero la mayoría del año nos las pasamos escuchando canciones en inglés, incluso en otros idiomas, estamos más enterados en lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, en Europa, en lugar de estar más informados por lo que pasa en nuestro país. También estamos más informados y tenemos más cultura sobre otros países que no son México. Tenemos más cultura sobre qué se celebra en Estados Unidos que qué se celebra en México. Sabemos por qué se llama Estados Unidos y sin embargo no sabemos qué significa México. Bueno, yo sí sé que es el ombligo del mundo y que es una palabra mexica, pero bueno, la mayoría de las personas no lo saben. Y cuando es así, pues uno es entonces mexicano en momentos, en ratos. Entonces para mí lo que implica ser mexicano es comprometerte con tu patria, conocer la historia de México, ser muy nacionales, me refiero a apoyar eh, a las personas que venden cosas, a los productos nacionales, como comprar sombreros, como comprar cosas hechas en México, en lugar de comprar cosas que vienen de otros países, porque así estamos ayudando también a los mismos mexicanos a que tengamos ingresos, a que las personas tengan y sigan sosteniendo sus trabajos, sus empleos como comerciantes, en lugar de comprar cosas enlatadas, cosas producidas y cosas sobre todo importadas. Entonces el mexicano debe, pues de verdad ser mexicano, suena como un pleonasmo, pero esa es la realidad, somos mexicanos solo una o dos veces al año, eso pues no es serlo en realidad. Los mexicanos, para mí, quedan pocos, los que son verdaderamente mexicanos quedan pocos, los que viven en los pueblos, los que viven en las sierras, debido a que ellos están todo el tiempo en contacto con animales, el contacto directo con la naturaleza, con comida que es proveniente de México y desde hace muchísimos años. Ellos no tienen contacto con comida nueva o comida ya actual. De hecho, pues su comida es de sembradíos, es de semillas, la comida típica de México que ahora un mexicano común y corriente de ciudad ya no suele hacerlo. Entonces para mí ese es el mexicano, el que sigue conservando sus raíces y sigue enseñándole a la gente esas raíces. No decir nada más, ah, soy mexicano, pero de ahora en adelante pues ya voy a cambiar mi forma de ser y solo soy mexicano pues de palabra, pero en realidad sigo todo el estilo de vida de un estadounidense. Eso no es ser un mexicano y desafortunadamente la mayoría de las personas somos así. La mayoría de los mexicanos ya somos así, estamos muy agringados, ¿no? Ya nos interesa más la cultura de los estadounidenses, la moda, los grupos, que los de México. Incluso las mismas bandas de México ya están todas estereotipadas a Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, hasta Asia. Ya las costumbres mexicanas se están perdiendo poco a poco, entonces el mexicano debe comenzar a agarrar de esos cachitos de México que todavía tenemos incluso hasta en nuestras casas. No es un mexicano nada más el simple hecho de tomar tequila cada fin de semana y comer tortillas. Va mucho más allá de eso. Y pues yo me considero que igual que todos los demás, desafortunadamente que en algunas ocasiones somos más gringos o más europeos que mexicanos. Y no está bien. La verdad es que uno se pone a pensar eso en estas épocas del año que son fiestas patrias, que solo duran un día o dos. Esa es la euforia de ser mexicano y después se acaba. Entonces, pues sería bueno que concientizáramos todas esas actitudes que nosotros tomamos todos los días y sobre todo también que entre mexicanos nos llevemos bien, porque muchas veces algunos preferimos llevarnos mejor con personas que se encuentran en otros países que, por ejemplo, con la familia de al lado. Estamos más tiempo hablando con una persona que está en otro continente que con el primo o con el abuelito. Entonces hay que concientizar sobre eso y sobre todo pensar en qué es lo que estamos haciendo, si de verdad somos mexicanos todo el año.
No nada más un cierto día y mole y pozole y tacos un solo día. Cultura mexicana solo un día, porque cualquier mexicano que pasa por la calle, la mayoría de ellos no sabemos la historia de México, no sabemos muchas cosas de México, la independencia, la revolución, etcétera. Entonces, pues sí sería bueno, en lugar de irnos a algún cine a ver una película francesa, una película gringa, pues podamos ver algún documental o algo de México para informarnos y sobre todo para poder entender qué es lo que sucede con la cultura mexicana. Ese sería mi opinión, que uno ya casi no es mexicano. El mexicano implica comportarse como uno, comer cosas mexicanas, escuchar música, pero mexicano en serio, vestir como un mexicano que, como comentaba hace un rato, pues ya de ese tipo de personas no hay más que en los pueblos o en las sierras o en lugares a donde no ha llegado la tecnología. Entonces sí sería bueno poder pensar un poco si hay que cambiar algunas cosas o si en serio vamos a dejar que nos consuman otras culturas. Eso sería todo. Hasta luego.